Apreciados oyentes, hoy vamos a hablar sobre la ansiedad. Estoy inspirado en un libro que me regaló una paciente llamado Ansiedad. El autor es Scott, S-C-O-T-T. Es un librito grueso, pero muy interesante. Ahí es una recopilación de todos los temas sobre ansiedad, las causas, la farmacología, los síntomas, pacientes, hombres famosos que han sufrido de ansiedad como Darwin, Freud y otros, Kafka. Bueno, voy a entrar en el tema porque esto les va a gustar. Resulta que el autor es un periodista norteamericano y él desde niño sufría y sufre de ansiedad. Inicialmente le daba miedo ir al jardín, se quedaba con terror en el jardín, los papás lo regañaban por esto, le daba miedo estar en reuniones, estar en público, sudaba el cuerpo cuando le tocaba exponer en clases, un pánico a subirse al avión, ya siendo grande, él cuenta que para subirse a un avión tenía que tomarse 2 tranquilizantes fuertes. Creo que es el alprazolam, 2 alprazolanes, un whisky y dentro del avión otro alprazolam. Y con eso lograba más o menos calmar su ansiedad. Cuenta que una vez, además de estos miedos, tenía otros miedos muy curiosos, como miedo a vomitar cuando estaba con gente. Estaba en una tertulia, en una reunión, y de pronto le venían ganas de vomitar. Y le daba miedo que se den cuenta. También el día que se casó, en la pasarela, acercándose a donde está el sacerdote, dice que él empezó a sentir mucho calor en el cuerpo, palpitaciones, sudoración, sentía que se iba a desmayar, deseos de salir corriendo. Obviamente tenía miedo a estar en público, a los lugares abiertos. Bien, resulta que nuestro apreciado Scott, el autor del libro, ante este problema buscó ayuda en muchos terapeutas en Estados Unidos, psicoanalistas, terapeutas cognitivos comportamentales, hipnotistas, especializados en una terapia que consiste en mover los ojos de un lado a otro para eliminar los miedos. Se llama el EMDR. También, bueno, otras terapias. Y dentro de la farmacología tomó muchos medicamentos: fluoxetina, sertralina, escitalopram, hasta los más nuevos. Cuenta que con quien más estuvo en tratamiento fue con un psicoanalista, el doctor, él le llama el doctor W. Con él estuvo mucho tiempo y mientras exploraba otras terapias no dejaba de estar con su doctor W, a quien le iba contando sus búsquedas. Y parece que este acompañamiento constante a largo plazo le permitió a Scott un cierto alivio de la ansiedad. Tenía un espacio para desfogarse, para hablar, explorar sus problemas, elaboró conflictos. Muchas veces se levantaba del sofá llorando como que si algo hubiera descubierto. Bien, cuenta que una vez fue donde una psicóloga cognitiva comportamental, quien hacía una terapia llamada terapia de implosión. Eso consiste en que lo que a uno le da miedo hay que colocarle más hasta que entre uno en pánico y luego va cediendo y así va superando. Por ejemplo, si a ti o a alguien le da miedo la suciedad, entonces se lo lleva a un sitio donde haya mucha suciedad, se le unta las manos de mucha suciedad para que el paciente entre en pánico y luego de eso va a ir cediendo. Se llama implosión. Entonces, esta psicóloga, él la visitó
y le contó que había acabado de visitar a un psiquiatra quien le mandó tales medicamentos. Entonces, acto seguido, la psicóloga le dijo, deme esos medicamentos, los botó a la basura y le mostró una caja grande de medicamentos y dijo, estos medicamentos son de otros pacientes a quien yo he curado. Entonces vamos a provocarle vómito dándole un remedio. Entonces le dio ipecacuana para que él vomite, 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 que es lo que a él le daba miedo. Le dio el remedio y el paciente empezó a tener arcadas y arcadas y arcadas. Se tiró al suelo, palpitaciones, se puso rojo, sentía que se iba a morir. Estuvo así como 1 hora. Y dice él que la psicóloga llegó hasta asustarse de que algo grave podía sucederle. Finalmente, él se fue y no se curó su hueso y hasta se agravó. Bueno, en una época visitó a un farmacólogo, a un psiquiatra, farmacólogo muy famoso, y le dio medicamentos. No recuerdo cuál fue. Este medicamento lo curó, quedó libre de síntomas 6 meses. Se sentía muy contento, pensó que lo de él era químico y entonces ya podía hablar en público, se le quitó el miedo a vomitar, ya no sudaba, pero a los 6 meses le tocó viajar en avión y cuando se subió al avión iba tranquilo y para de malas hubo turbulencia, el avión se movió mucho y reaparecieron todos los síntomas. Nuevamente mucho miedo, mucho desespero y toda la orquesta de síntomas desde niño reaparecieron y siguió en sus búsquedas. Fíjense ustedes cómo él lucha por mejorar, ¿no? Entonces se dedica a investigar las causas, los orígenes, la química en el cerebro y él descubre que en el cerebro, según los estudios de un autor llamado Antonio Damasio, creo que es, de Emotional Brain. El libro es Emotional Brain. Allí este autor, en sus investigaciones, descubre que en el cerebro hay un sitio llamado la amígdala, que queda en un lugar del hipocampo, que es el lugar de la memoria. Y resulta que allí, en ese sitio, en la amígdala, es donde las neuronas se activan cuando hay miedo. Los niños cuando recién nacen se les hace el estudio de la amígdala y se encuentra que muchos niños tienen la amígdala tranquila. O sea, ellos les da miedo pero suave. Y otros niños nacen con la amígdala muy hiperactiva. En un seguimiento hacia 20 años se observó que los que nacieron con la amígdala muy activa siguen siendo activa hasta adultos y tienen muchos miedos, fobias, temores, depresiones. ¿Cierto? Ese es el centro de las emociones. Bueno, también él estudia que la angustia tiene que ver con lo genético. Su familia es familia de ansiosos. Su padre, un hombre muy famoso, sufría de angustia fuerte, descolló en sus empresas, pero sufrió mucho por la angustia. Lo mismo creo que la abuela y muchos más. Y sus hijos, 2 hijos pequeños, también nacieron con angustia. Pero él dice que menos mal que él ya estaba preparado y los puso en terapia desde pequeños para que sobrelleven y lograban los chicos manejar mejor su angustia. No desapareció, pero la manejaban mucho mejor. Y finalmente el autor nos muestra cómo muchos hombres famosos, gracias a la angustia, fue que se volvieron famosos. Hay un libro que se llama El mito del héroe, de un psicoanalista Adler, discípulo de Freud, y él muestra cómo los grandes hombres en la infancia tuvieron vidas muy difíciles. Pone el ejemplo de Cristo, de Moisés, dentro de la mitología, ¿no? Y ya dentro de la realidad, en las reflexiones de nuestro autor, Scott, él coloca, por ejemplo, a Kafka. Como Kafka era un hombre introvertido, miedoso, temeroso del padre. Escribió varios libros que son famosos, bestsellers, pero que él no creía en ellos y mandó a quemarlos cuando iba a morir. Sin embargo, su amigo Max Brod le desobedeció y los publicó. Y después de la muerte se volvió famoso. Lo mismo habla de Darwin,
de Proust. Y el mismo Scott, cuando escribió su libro, luego de mucha investigación, se demoró años en publicarlo, porque tenía miedo y creía que no iba a gustarle a la gente. Inicialmente escribió algo que no era sobre él y no dio resultados. Cuando él escribió algo sobre él, que él sufría ansiedad, tuvo muchos seguidores. Eh, Luego de varios años, él decide hacer las presentaciones en las ciudades de su libro y le daba mucho miedo hacer esas presentaciones, pero con mucho esfuerzo lo fue logrando. Bueno, este libro le recomiendo para las personas que sufren de ansiedad. Allí creo que van a obtener mucha claridad en cuanto a los fármacos, las terapias, pero lo más importante es encontrar a alguien con quien poder conversar durante largo tiempo, pegarse a él, y ese acompañamiento irá dando resultados, ¿sí? La terapia psicoanalítica apunta a ese ámbito, pero las otras terapias también pueden hacerlo. Bueno, que tengan un buen día. Me despido.